Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos a esta sección de Israel a diario que llamamos En Profundidad, porque nos metemos de lleno en un tema para conocerlo a fondo. Esta semana, en medio de las muchísimas noticias que tuvimos, hemos informado sobre la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional, toda la polémica y las críticas que generó, y para tratar de comprender esto, hemos dialogado con el periodista y economista Adrián Filut. Los invito a ver la entrevista. Adrián, shalom y muchas gracias por estar nuevamente en Israel a diario. Gracias, Rosana, un placer como siempre. Igualmente, y bueno, el tema no es tan placentero, ya lo sabemos. La economía siempre es ardua, pero esta semana, como dije en la presentación, hablábamos sobre la aprobación del presupuesto nacional, que más allá de las consecuencias políticas del hecho de que el gobierno se mantiene, tiene consecuencias y efectos en el bolsillo y en las vidas de todos nosotros. Contanos, por favor, qué significa esto, cómo nos va a afectar. Bueno, el presupuesto nacional de este año fue como un poco definido como un presupuesto de Gzerot. Sería de, ¿cómo se dice Gzerot en español? Castigos. De castigos o un presupuesto duro, ¿no? Es un presupuesto que Sí. tiene por como, digamos, principio lo que sería una reducción fiscal, ¿ok? Si en el año 2023 y 2024 hubo una ampliación fiscal, o sea, aumentó el gasto público. Este año tenemos una reducción fiscal, una caída del gasto público y una subida fuerte de impuestos. Y eso es lo primero que va a afectar a la gente, ¿no? Subió el IVA, subió el impuesto a la renta, subió el impuesto a aquellos que tienen ingresos más altos. Ujú. Eh, Y después hubieron varias tarifas también que no tienen directamente que ver con el presupuesto, pero también van a afectar el bolsillo de la gente. Por el otro lado, hay un recorte presupuestal bastante violento eh, en los En el- presupuestos, lo que llamamos los presupuestos civiles. O sea, lo que Como es la salud, la la parte educación. económica, la salud, la educación, la vivienda, el bienestar social, Mm. infraestructura. Entonces, es un presupuesto que es difícil. El problema con el presupuesto no es que es difícil. Después de 3 años de guerra, obviamente que en algún momento tenés que cortar, porque si no, eh, la economía se desbarajusta y es muy difícil volver. El problema es que el corte cae sobre los mismos de siempre. Mm. Y ahí es donde está el problema. Eh, este gobierno decidió que iba a subirle los impuestos, iba a cortarle el gasto a la gente que trabaja, a la gente que va al ejército y a la gente que paga impuestos, pero decidió paralelamente que no iba a cerrar ninguno de los 32 ministerios que tiene. El promedio en general es más o menos entre 16, en los países normales hay 16. No entiendo por qué hay 32 en Israel. Bueno, en realidad sí entiendo, todos entendemos por qué. Es una forma de coima política, pero eso decidieron que no hay que cerrarlo. Por otro lado, dieron 54.000 millones de shekels a los ultraortodoxos, fomentando el no trabajo, fomentando educación que no genera crecimiento económico y que no le da armas a esta población para entrar en el mercado laboral, o sea que van a seguir siendo un peso para todos los que sí trabajamos. Eh, También presupuestos que no quedan claros para la parte del desarrollo de Judea y Samaria, que independientemente de la ideología que tengas, yo creo que había lugar para pensar si en vez de esa plata no habría que haberla invertido este año en el norte, que hace un año y medio que la gente está evacuada y no O en puede el volver a sur. la casa, o en el sur, por ejemplo. O sea, hay algunas personas que, por ejemplo, el presidente del Banco Central
hace una especie de diferenciación y dice, bueno, en términos de lo que sería la Misgueret, o El, el, sea, enmar- el el re- marco presupuestal está bien, porque hay recorte. Entonces, digamos, está planificado un déficit fiscal de un 5% del Producto Bruto, Ujú, que es altísimo un 5%. sí. Este, pero no un 7 o no un 8 como fue el año pasado. Por más que también hay discusión con respecto a los números finales, porque hay una discrepancia de casi 30 mil millones de shekels entre los números del Instituto Nacional de Estadística y los números del Ministerio de Finanzas. Ayer recibimos un reporte de Moody's, de la empresa, digamos, de la agencia que da crédito, De calificación de riesgo. calificación de crédito, que por supuesto adopta la visión del Instituto Nacional de Estadística y dice que el presupuesto, o sea, que el déficit fiscal en el 2024 fue del 8,3 del Producto Bruto y no del 6,9 como dijo el ministro de Economía. Entonces, y el problema es el contenido del presupuesto. Yo Ahora, no acepto Adrián, esa definición. Para el, mí el- no hay diferenciación entre el contenido y el marco. Porque si el marco, o sea, si vos cortás, haces un corte fiscal de 35 mil millones de shekels y se lo tirás a la población general, el presupuesto no tiene nada de valiente y no tiene nada de positivo. Y hoy, entre ayer, básicamente ayer y anteayer, vimos básicamente que Moody's, Citibank, por ejemplo, también sacó un reporte interesante. Dicen básicamente lo mismo, que el ujú. presupuesto no es bueno, no está, es lejos de ser ideal, no va a conseguir los resultados que está teniendo y que va a perjudicar el crecimiento económico. Ahora, las críticas vienen más que nada no al contenido, sino a cómo está armado el rompecabezas, o sea, cómo está distribuido. Y sin embargo, el primer ministro Netanyahu decía que la población judía ultraortodoxa también necesita educación y tienen hijos que necesitan comer y que de un presupuesto de 650.000 millones ellos recibieron menos de un 1% cuando son el 12% de la población. Bueno, eso es una afirmación populista. Te voy a explicar por qué. Son 620 billones, no 650. Eh, el presupuesto es un presupuesto que se construye adicionalmente. ¿Ok? Ujú, Agarrás el presupuesto del año pasado y a eso le sumás lo que querés agregar o le restás lo que querés cortar. O sea, ujú. no hay un presupuesto que se llama Zero Sum Game. O sea, no es que empezás de cero y decís, De cero, claro. este año van a haber escuelas, este año va a haber policía, este año van a haber mutualistas. No. Ujú, Entonces, en definitiva, el margen que vos tenés para trabajar, para tener, ujú, digamos, para poner tu orden de prioridad, es bastante reducido. Eso en primer lugar, ¿ok? ujú. Entonces, lo que vos podés tocar no son 620 billones, sino más que, tipo más 20 billones, ¿ok? Eso es Entiendo. básicamente lo que podés jugar. Porque el resto, si no, que vas a cerrar, no vas a dar servicios de salud, no vas a prestar, vas a cerrar las escuelas, obviamente que no. Y lo segundo es que cuando hay una población que no participa en el mercado laboral y no participa en el ejército y no participa en el pago de impuestos, lo que tenés que hacer es ver cómo a través de herramientas macroeconómicas los haces participar. Porque esta situación en Israel está también escrito blanco y negro en los reportes de las calificadoras, Ujú. en los reportes del Banco Central, del Ministerio de Economía. Citibank también hace referencia. Todos están hablando del hecho de que ya casi un cuarto de los chiquilines que entran en el primer año de escuela son ultra ortodoxos. O sea, no estudian matemática, no estudian ciencias, no estudian inglés, no estudian geografía, no estudian historia, estudian solo Talmud. Entonces, vos pensás, ¿esa gente de qué va a vivir? O sea, va a estar dependiente 100% toda la vida de aquellos que sí trabajan. No voy a entrar en el tema de cómo nos vamos a defender,
claro. ¿Quién va a participar en el ejército? Ya hay un problema de escasez de soldados en el ejército de Israel por primera vez. Ujú, Vamos a dejarlo de lado, por más que eh, estoy haciéndole un gran descuento a esta gente, porque vos sabés que no hay economía si no hay seguridad. Y por eso lo supuesto. vimos en forma muy clara después del 7 de octubre. Además de No cuánto puede haber sufre la economía por los que dejan de trabajar para hacer cientos y cientos de días de servicio de justamente, reservista. justamente, eso es un daño permanente, porque en el momento que tenés un muchacho de Miluim de 30 años que tiene un negocio y se tiene que ir 120 o 150 días de Miluim, vuelve y tiene el negocio quebrado, el tipo quebró el negocio, lo cerró y probablemente nunca más lo pueda volver a abrir. Ujú, Entonces le están dando a otra gente que no trabaja, no estudia, no paga impuestos y no sirve en el ejército eh, como forma de un pago político para sostener una coalición. Eso es populismo al 100% y el problema, Roxana, es que no es sostenible. mm, No es sostenible. O sea, en algún momento este padrón político va a quebrar, porque no va a haber de dónde sacar la plata. Como la economía israelí es muy fuerte, va a demorar, o sea, el desangrado va a ser largo, va a ser una agonía larga, ujú, ¿ok? Eh, pero en definitiva, yo creo que este gobierno en algún momento va a caer porque no tiene apoyo popular, o sea, las encuestas son clarísimas. ujú, Tiene un apoyo de un tercio y hay dos tercios que lo quieren volar a como dé lugar. Entonces no tiene apoyo popular, es un gobierno que no tiene pueblo. Justamente por esta clase de maniobras políticas y de políticas, entre comillas, ¿verdad? claro. Macroeconómicas, es no política. Este, y ni vamos a hablar del tema de que todos los presupuestos nacionales de Israel en los últimos, desde el año 85, ya hace 40 años, vienen acompañadas de un paquete de leyes que se llaman las leyes del orden o Hoka Esderim, que lo que hacen básicamente son reformas estructurales, Ujú, que son claves para la modernización y para la efectivización y para el desarrollo de la economía israelí. Hace que la economía sea más competitiva, más efectiva. En el último gobierno que hizo unas 40 reformas, que fue el gobierno de Lapid con Lieberman. Lieberman sí, metió ahí en ese año y ujú. medio unas 40, 50 reformas impresionantes. Como Cambió ministro el de sistema de Finanzas. pensión, sí, cambió el sistema de pensión, alargó la cuestión de los jubilados, o sea, subió la edad de jubilaciones de las mujeres, hizo una reforma en la agricultura, hizo una reforma en la burocracia, hizo una reforma en la regulación, hizo un montón de reformas. Y eso es lo que genera crecimiento a largo plazo o lo que llamamos desarrollo económico. Claro. Porque el crecimiento es una tasa anual. Este año creció 1%, el otro 2%, el otro 4%. El tema es si hay desarrollo, ¿ok? Mm, Si hay desarrollo económico. claro. Entonces, el paquete, este paquete que presentaron, este paquete, digamos, presupuestario, es un paquete bastante nefasto. Ahora, Es un Adrián, paquete que va a generar, que no está apoyando el crecimiento, está incentivando ignorancia y está incentivando no trabajo. ahora, no se puede negar más allá de esto que venís explicando y cómo se manejó la distribución del presupuesto. Te quiero preguntar por el tema de la seguridad en sí mismo. O sea, estamos en guerra, llevamos un año y medio de guerra activa y además algo tiene que cambiar en cómo, digamos, en la concepción de seguridad de Israel a partir de ahora, porque Medio Oriente cambió y tenemos guerra en varios frentes al mismo tiempo. ¿Cómo afecta eso al presupuesto de Israel y cómo lo va a afectar a largo plazo? Bueno, creo que la respuesta está un poco en tu pregunta. O sea,
es un buen punto, Roxana. Eh, la subida del presupuesto de seguridad es un cambio permanente, no es coyuntural. O Ujú, sea, el peso del presupuesto de seguridad israelí sobre el presupuesto nacional o sobre el Producto Bruto, así es la forma que nosotros los economistas lo medimos, ujú, va a subir un 1%, un 1,5% en forma permanente. Son más o menos entre 40 y 45 mil millones de shekel anuales agregados, sí, o sea, no total, sí, sino dentro de lo que hay son otros 45 mil millones de shekels. El presupuesto nacional de seguridad va a ser algo así como el 5% del PBI, ¿tá? Más o menos entre 100 y 120 mil millones. Es un salto impresionante porque el último año antes de la guerra eran 69 mil millones, o sea que te estoy hablando casi de una duplicación. Calcular entre un 50 y un 90%. Este, aparte estuvo la famosa comisión Nagel que agregó sí, en forma permanente el presupuesto. Hay un agregado natural, lamentablemente, en todo lo que tiene que ver con el Shikum. O sea, tenemos muchos soldados, la rehabilitación. la rehabilitación, tenemos viudas Ujú, nuevas, ujú, tenemos huérfanos nuevos. Entonces hay un bloque de plata que ya está fijado y fijo de por vida, sí, porque acá sí hubo un evento ya más macro, ¿ok? ujú, No fue una pérdida de gente y digamos, la rehabilitación es bastante masiva. sí, Entonces, eso, en el momento que vos agrandás el presupuesto nacional en seguridad, tenés que hacer un ajuste permanente en el presupuesto nacional civil, porque si no generás un déficit permanente que genera una deuda permanente que genera un pago de impuestos que no es permanente pero no es fijo, es exponencial, porque mm, sabés cómo es ujú, que se calculan los ujú. intereses. Los Entonces intereses otra no vez son todo lineales. vuelve a salir del mismo lugar, Todo va a volver a salir del mismo lugar o subir más los impuestos, que ya sabemos quiénes son los que los pagan. los mismos. Los mismos de siempre, no cambian. Como se dice en hebreo, Frayerim Lometim, Mithalfim. Los giles no nos morimos, solo vamos cambiando. Entonces, tiene que haber un cambio de visión. Y hay otra cosa, Roxana, que es muy importante entender, porque parte del gobierno está jugando con este cantito. Que hay guerra, ¿ok? Hay guerra, entonces se puede aumentar el Giraón, el déficit fiscal. Sí, pero si vos vas a hacer una guerra permanente, tenela en cuenta, ya no es una coyuntura, es un dato, Claro, ¿ok? O sea, vos podés decidir lo que quieras, eso es una decisión política, no es una decisión económica, por más que yo creo que también deberían considerarse sin duda. variables económicas. Pero independientemente, vamos a dejar ese tema de lado. Y si vos decidís, como decidieron Smutrich y Ben-Gvir, que la guerra es permanente, hasta que no lleguemos hasta a la frontera con Irak, no paramos, entonces tomalo en cuenta. O En sea, la planificación, lo tenés que anotar en el presupuesto, claro. ¿ok? Lo tenés que anotar en el presupuesto. Entonces, en definitiva, la decisión de seguir la guerra es una decisión política, pero tiene consecuencias económicas y las tenés que meter adentro del paquete. Y eso es lo Ujú, que están haciendo las aseguradoras, las calificadoras, y lo que están haciendo los exacto. bancos y lo que están haciendo los inversores. Ujú, O sea, están diciendo, bueno, estos tipos van a seguir la guerra, hay que tenerlo en cuenta. Van a seguir dándole plata a los ultraortodoxos, hay que tenerlo en cuenta. Van a seguir no haciendo reformas, hay que tenerlo en cuenta. Y ahí empiezan a aparecer, como vimos ayer y anteayer, reportes que son bastante malos para la economía israelí. El reporte sí, de Moody's es negro, es sí, oscurísimo, ¿ok? sí. Ahora, Adrián, respecto de de los aspectos de la vida en Israel
que se van viendo afectados. Ya, bueno, ayo ayapam se dice en hebreo. Érase una vez Érase una vez. que teníamos turismo, y ahora te quiero preguntar específicamente por el tema de la alta tecnología, que es un pilar de la economía israelí. ¿Cómo se ve afectada por toda esta situación y por este presupuesto, por esta manera de distribuir los recursos? Eh, Mira, yo creo que parte del milagro del high-tech israelí es que los malos gobiernos nunca lo consiguieron destruirla. O sea, el hecho de que nunca se metieron demasiado permitió que sigan desarrollándose. En el último reporte de Moody's que salió anteayer, hacen referencia a que el high-tech está corriendo un peligro. Es la primera vez. Yo me quedé bastante preocupado con eso. Sí, claro. Después te voy a mandar el reporte para que lo leas. Eh, el high-tech en Israel tiene mucho más, o sea, la repercusión del high-tech en Israel es impresionante porque es el 20% del Producto Bruto, es el 54% de la exportación, es el 25% del impuesto a la renta directo, o sea, tiene un peso impresionante y aparte tiene mucho peso también en lo que tiene que ver con seguridad. Vimos Claro. esta semana eh, el exit, la venta de Wiz para Google por 32 mil millones de dólares. Ujú. Los cuatro chiquilines que crearon la empresa son todos de 8200, de las divisiones De de la- cyber de... del Cuando ejército. nosotros, vamos a hablar un poquito más filosóficamente, cuando nosotros entendemos los axiomas de la existencia del Estado de Israel, hay tres. El primero que si Israel no va a ser una superpotencia en este barrio difícil, no va a existir. El número dos, que el poder israelí está basado en tres pilares, el poder militar, económico y tecnológico. Y el axioma tres es que los tres poderes esos tienen una conexión sinergética. Uno va alimentando el otro. O Ujú. sea, cuando Wiz se vende, se cobran 12 mil millones de shekels de impuestos que van a la economía genera, le paga al ejército, que genera más chiquilines que van a ser el Wiz de mañana. Ese es Claro. el ecosistema del milagro de la economía israelí, Ujú. ¿ok? En el momento que eso empieza a no funcionar, no solo hay un problema económico, hay un problema existencial, Claro. ¿ok? Claro. Em, Y en el momento que cada vez van a haber más chiquilines que no estudian matemática, que no saben inglés y que no saben prender una computadora, lo que en Moody's llaman el desafío demográfico. Ese es el nombre código. El Sí. desafío demográfico, eh, hay que cortar de los servicios, como estábamos hablando en toda esta conversación, hablamos mucho, y el principal servicio que ofrece Israel, aparte de la salud pública, es la educación pública. En el Ujú. momento que tenés Sí. que recortar presupuesto de educación pública, estás generando chiquilines menos inteligentes, menos preparados para el día de mañana. Y eso es el principal, eso yo tengo mucho más miedo de eso que del Hezbollah, del Hamas, de los Houthis y de Irán juntos, Ujú. porque con ellos podemos, Sí. pero esto si no va a haber un cambio radical, cambio no es suficiente a esta altura. Ya no Drástico. estamos, tiene que ser un cambio radical y drástico en el largo plazo, que es algo que no le importa a nadie, seguro no a este gobierno. Israel está amenazada existencialmente. Y eso es algo que se está hablando, queda claro para parte bastante importante de la población, pero para otra no, Ujú. pero para otra no. Bien, Adrián, yo estaba preocupada esta semana por las noticias sobre el presupuesto y demás. Tenía una mala sensación y ahora entiendo por qué. Y por qué tenía razón en estar equivocada. Dije al principio que iba a ser difícil y realmente lo es, pero de No todos tengo modos buenas noticias. te agradezco muchísimo que nos ayudes a entender, como siempre, todas estas conjunciones y combinaciones que hacen a nuestro futuro. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Rosana, un placer como siempre, ¿eh? Gracias, Shalom. Shalom, shalom.